Buenas noches. Otra vez nuevamente viéndolos a ustedes, enseñándoles mi playera de la Noche de las Estrellas. 2012. 2012, porque tengo que enseñarles mis playeras. Tengo por lo menos cuántos años hace que se hace la Noche de las Estrellas. La Noche de las Estrellas empezó en el 2009, en el Año Internacional de la Astronomía. Entonces, de 2009 a la fecha, una playera por año. Una por año. Entonces, más todas las anteriores de los eventos que hemos hecho. No, y las tuyas, que no tienen, mira nomás qué precioso está esto. El logo, sí. Bueno, aquí Alvarito hoy nos va a hablar de usos horarios. Entonces, mucho gusto, Alvarito. Muy bien. Bueno, Ya. pues ahorita empezamos con lo que son los usos horarios. Va a ser una plática realmente diferente. ¿Por qué? Porque normalmente no nos ponemos a ver lo que son los usos horarios, para qué sirven, en dónde están, cómo se llaman, por qué se hicieron. Y todo esto es una cuestión primero astronómica y después política. ¿Sí? Como lo platicamos la vez pasada, con lo que es el horario de verano, tenía algo que ver el uso horario. Ahorita ya vamos a hablar directamente de lo que es el uso horario, para que vean de dónde viene, cómo sucede, y los nombres de los países, en donde está cada uno de ellos. Y es algo pues realmente interesante, diferente, porque nosotros conocemos algunos usos horarios. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México es el horario del centro, pero tenemos el del Pacífico, el del Atlántico, el de las montañas en Estados Unidos. Pero ¿cómo se llaman los demás usos? Porque en Europa también tienen diferentes nombres. Y eso es lo que vamos a platicar. Bueno, pues daremos inicio aquí a la plática. Bueno, aquí están lo que son los usos horarios. Cada una de estas separaciones es un uso horario diferente. Vamos a tener algunos colores que no corresponden. Eso les platicaré por qué. Porque hay algunos lugares donde en vez de tener un horario cerrado, por ejemplo, de 2 a 3, como es en los diferentes lugares, como es casi todo el país o todo el mundo, hay ahora sí países que van a utilizar usos horarios ya sea de media hora, de 15 minutos o de 45 minutos, según el país y lo que ellos quieran ver. Pero todo eso depende por nuestra Tierra. ¿Por qué nuestra Tierra? Porque la Tierra la tenemos que dividir, ahora sí, imaginariamente en dos partes. Uno, lo que son los paralelos, que es del Ecuador hacia el norte, hacia el polo norte. Ahí lo vamos a dividir en grados, del 0 a 90 grados con número positivo. Pero si nos vamos hacia el hemisferio sur, lo vamos a medir en números negativos, que sería de 0 a 90 grados. Esto es lo que nosotros utilizamos como paralelos. Y si nosotros vemos esta misma distribución en el cielo, le llamaríamos latitud. Y la otra parte, como la dividimos imaginariamente, son a través de los meridianos, que viene siendo de polo a polo, en comparación a la anterior, que era del Ecuador hacia arriba, hacia el polo norte, o del Ecuador hacia el polo sur. Aquí ya lo que son los meridianos va a ser de polo a polo, y va a empezar a través o finalizar ese meridiano, y se va a tomar en cuenta a partir de Greenwich, lo que es el meridiano de Greenwich.
Hacia el oeste vamos a tener la finalización de un día. Si es hacia el este, inicia un día. Entonces, aquí en esta gráfica podemos decir que en la parte de acá atrás viene siendo domingo, y de este lado ya es lunes, por ese cambio. A ver, ¿cómo? Pero no lo vamos a ver un poquito más adelante, porque realmente siempre lo hemos considerado a partir de Greenwich, y no es así. O sea, la izquierda va a ser Sí, hacia el este, domingo. hacia el este es un día más, hacia el oeste un día menos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí ahorita viene siendo martes, pero en Australia ya es miércoles. ¿Por qué? Porque nosotros estamos de este lado. Australia ya está por acá. ¿Sí? Cuando viajas en avión, siempre pasa. Cuando viajas en avión, aumentas horas o disminuyes horas. Eso es lo que anoche precisamente estaba hablando con una prima, con Wendy. Ella vive ahí en Australia. Ella ha tenido muchos problemas ahorita para adaptarse al horario de aquí de México. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de 14 horas. ¿Sí? Entonces, a ella le cuesta mucho trabajo dormirse, porque ya se acostumbró de que a esta hora ella está en su día común y corriente. ¿Sí? Ese es un problema que ella tiene, y estuvimos platicando a altas horas de la noche a noche. Y estamos platicando también de lo que son los vuelos. Un vuelo tradicional corto de México a Australia es México, Los Ángeles, Australia, y se hacen 26 horas. De 26 a 36 horas, dependiendo de la escala allá en Los Ángeles. ¿Pero cuántas horas? Ajá, o sea, puede ser hasta 10 horas para estar esperando el avión para poder pasar. ¿Por qué es esto? Porque resulta que aunque tú llegues al aeropuerto de Los Ángeles, tú llegas a una terminal. En esa terminal no sale el avión a Australia, sino te tienes que trasladar a otra terminal de ahí del aeropuerto de Los Ángeles para poderte ir. Entonces, ¿cómo te trasladas? Tienes que pasar por aduana, te tienen que revisar los documentos, y es todo una serie de relajos para poder salir, aunque estés adentro del mismo aeropuerto, que no debería ser, porque es una zona federal o pero internacional. es que es una ciudad, el de Los Ángeles es una ciudad del aeropuerto. Exactamente, pero si estás adentro del aeropuerto, no tienes que pasar de nuevo a aduana si no estás saliendo al país, pero ahí lo tienen que hacer. Es algo que están haciendo. O el siguiente viaje, que puede ser de México a Chile, y de Chile a Australia, que es mucho más lejano y más costoso el viaje. Bueno, pues ya regresando aquí a la plática. Entonces, tenemos lo que es el meridiano de Greenwich, que es lo que es el cero absoluto en cuestión meridianos. Y bueno, cuando nosotros estamos en Greenwich, donde está esa división, tenemos hacia un lado es un día, hacia el otro lado es otro día. Entonces hay compañeros, como sucedió hace muchos años, Luis Miguel Robles Gil, lo que él hizo cuando estuvo aquí en Greenwich, se paró exactamente en medio y abrió los brazos. Entonces su mano derecha estaba tocando un día anterior y la mano izquierda el día actual. Sí, son cuestiones así medio simpáticas que uno tiene que hacer. Y todo esto
es debido a la incidencia de la luz solar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que te esté dando la luz por acá a que te esté dando la luz por acá. No es el mismo horario. Si aquí está amaneciendo, de este lado está anocheciendo. ¿Por qué? Porque no hay luz, más bien al revés. Acá está amaneciendo, porque apenas le está dando la luz, pero del otro lado está anocheciendo. Está ya dejando de tener la luz por la misma rotación de la Tierra. Y eso nos hace que se hayan formado este tipo de gajos, que viene siendo lo que llamamos los usos horarios. Cada gajito es un horario diferente. Si aquí son la 1, aquí es las 2, las 3, las 4, las 5 y así sucesivamente. Entonces, esto es por una cuestión totalmente geográfica, la cual se divide en 24 partes, ¿sí? No es una cuestión totalmente astronómica, sino es una cuestión astronómica política. ¿Por qué? Porque si nosotros lo vemos nada más astronómicamente, va a haber variaciones. ¿Por qué? Porque la Tierra, aunque esté girando sobre su propio eje, no dura un día exactamente 24 horas, sino dura 23 horas y minutos. Entonces, esa corrección habría mucho problema. Entonces, en cuestión política, se hizo que todo fuera del mismo tamaño, con la misma duración. Cada gajo tiene un tamaño de 15 grados. ¿Sí? Entonces, si nosotros multiplicamos 15 grados por 24, nos da lo que es la circunferencia, 360 grados. Bueno, antiguamente se utilizaba el sol para poder hacer las diferentes mediciones, pero no era muy confiable. ¿Por qué no era muy confiable? Porque nosotros como humanos tenemos errores. Teníamos que estar utilizando lo que eran los relojes solares, pero si no los acomodábamos perfectamente, nos daba un horario diferente, por un lado. Dependiendo de la posición geográfica, si no poníamos bien el estilete, nos daba otro horario. Entonces, había varios problemas. Entonces se tuvo que hacer algo más civilizado, más técnico, para poder tener un horario completo y que todos los países supieran exactamente qué horario era en cada uno de los lugares. Entonces, eso provocó que se realizara esto, que es el tiempo universal coordinado, que también es conocido como el tiempo civil. Es la zona horaria de referencia respecto a la cual se calculan todas las otras zonas del mundo. Entonces, no en el mismo lugar va a ser un horario, pero 15 grados de ahí tiene un horario, si es hacia el este, más, si es hacia el oeste, menos. Bueno, es el sucesor del Greenwich Time, del tiempo medio del observatorio de Greenwich, que muchas veces lo utilizamos como la parte fundamental y se sigue utilizando, pero realmente tenemos que utilizar el TUC. Bueno, la nueva denominación fue acuñada para eliminar la inclusión de una localidad específica en un estándar internacional, así como para basar la medida del tiempo en los estándares atómicos y no en los celestes. Entonces, esto no se utiliza, como les decía, por medio del Sol, sino a través de un reloj atómico. El reloj atómico es el que nos va a llevar el horario. Y ese reloj atómico puede aumentar o disminuir este tiempo para que haya un ajuste, como lo vamos a ver un poco más adelante.
Bueno, entonces, ¿cómo se llama ese tiempo que le van a quitar o disminuir? Es lo que se llama segundo intercalar, que es tanto a finales de junio como diciembre, cuando sea necesario ese movimiento. La puesta en circulación de los segundos intercalares se determina por el Servicio Internacional de la Rotación de la Tierra. ¿Conocían eso? La gente no lo sabe, pero es un organismo que tiene todos los años del mundo y todos los países se regulan a través de este servicio internacional. Bueno, la UTC no es realmente una sigla, es una variante de tiempo universal. Como les estaba diciendo, dependiendo de ese reloj, es el tiempo que vamos a estar manejando. Bueno, la denominación con las siglas UTC se puede considerar como un compromiso entre la denominación en inglés UT, que es Coordinate Universal Time, o en francés TUC. ¿Por qué? Porque las oficinas de ese sistema internacional de rotación está en Francia. El TUC es Temps Universal Coordinate. O el UTC presenta problemas para los sistemas informativos como Unix, que guardan el tiempo con un número de segundos a partir de un tiempo de referencia. La UTC es el sistema de tiempo utilizado por muchos estándares de Internet y en la red, la WWW. En particular, se ha diseñado el Network Time Protocol como una forma de distribuir el tiempo del UTC en Internet. Por eso nuestros sistemas computacionales, como la computadora, los teléfonos, las videocaseteras, tienen un tiempo. Cuando viene lo que es el horario de verano, automáticamente se cambia, ya sea aumenta una hora o disminuye una hora. ¿Por qué? Por todo este sistema que hay. Ahora, esto es importante, lo que es la línea internacional del cambio de hora. Siempre hemos pensado que es a través de Greenwich, y no, el horario no cambia en Greenwich, sino a través de esta línea que está exactamente a 180 grados de Greenwich, donde está la mayor parte de agua sobre una franja o sobre un meridiano que no hay un país o una ciudad importante, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Esta franja está sobre el Océano Pacífico. Va a tocar algunas islas, los cuales va a hacer que haya un movimiento muy particular de esa línea, que es la que vemos por acá arriba. Vendría por acá abajo y tocaría parte de este país. Pero, ¿qué es lo que hacen? La modifican un poquito, la van cambiando y empieza como un zigzag esa línea de cambio de tiempo. Bueno, entonces, ¿quién fue quien empezó con esta idea? Fue Sir Stanford Fleming en 1879. O sea, no es algo reciente, es algo bastante antiguo, que en el 84 fue reiterado y ya se tomó como algo para empezar a hacer una medición del tiempo como la conocemos en este momento. Bueno, y aquí tenemos a Sir Stanford Fleming. Bueno, pero hay algunos problemas de carácter científico y no solo han venido a resolver desde el punto de vista pragmático en años recientes, como puede verse más adelante en lo que es el meridiano de Greenwich y lo que es el cambio de fecha.
Entonces, como ya lo comentamos, pasar esa línea hacia un lado, aumentas un día, si vas hacia el otro lado, disminuyes. Entonces, si vas de este a oeste, pierdes un día. Pero si vas de oeste a este, ganas un día. Por eso cuando uno viaja en avión, si uno viaja, por ejemplo, de México a Europa, el viaje es más rápido o más lento. ¿Qué piensan ustedes? ¿De dónde a dónde? De México a Europa. Más rápido. ¿Más rápido? No, es más lento. Más lento. ¿Por qué? Por las escalas. Porque tú vas No. girando en el mismo sentido que la Tierra. Entonces tienes que ganarle al movimiento de la Tierra. Pero si tú vas de Europa a México, vas en sentido de rotación de la Tierra. Entonces, si tú vas hacia Europa y tardas 5 horas, si vas de Europa a México, te vas a tardar 3, porque la Tierra se va acercando a ti y tú la vas rebasando. ¿Sí? Aunque el tiempo real pueden ser 4 horas de viaje, el tiempo real, pero a la hora de que tú llegaste 5 horas después, o llegaste 3 horas antes, por ese movimiento de rotación que tiene. Y bueno, eso hizo que Julio Verne se basara en su novela de La Vuelta al Mundo en 80 días. Si recuerdan, en esta historia, en esta novela, los protagonistas hicieron una apuesta de que iban a llegar en 80 días. Pero como empezaron el viaje al revés, no en el sentido de rotación de la Tierra, lo que sucedió fue que ellos perdieron un día. Entonces pudieron, sin que ellos se dieran cuenta, faltando unas cuantas horas para que terminara de cumplirse las 80 horas, los 80 días, perdón, ellos pensaron, no voy a llegar, me falta un día para poder llegar a mi destino. Pero se dieron cuenta que, como se habían ido del otro lado, habían ganado un día más. Entonces, en vez de hacer 80 días de viaje, hicieron 81 por el movimiento que tuvieron. Pero, aunque hicieron 81 días, llegaron exactamente a la fecha que ellos habían pronosticado y ganaron esa apuesta por el movimiento que hicieron hacia el lado oeste de la rotación de la Tierra. Bueno, entonces aquí tenemos lo que les estaba comentando. Vean el movimiento. Este sería el trazo que tiene esa línea internacional, que realmente, si nos fuéramos por los meridianos, estaríamos cortando esta parte de Rusia, sí, de Siberia o de Rusia. Entonces, ya es una cuestión totalmente política ese movimiento que vamos a tener para lo que es el cambio internacional de la fecha. Entonces, ya nos vamos en materia de cómo están los movimientos. Cada rayita son de roja a roja, son 15 grados o es una hora. Está dividida en 24 horas, pero también aquí está dividida en medias horas, por una cuestión de gráfica, para que sea más fácil la ubicación de algunos de los lugares. Y empezamos desde lo que es Greenwich, que es
el meridiano 0, que ahí se le llama la hora de Europa occidental. O sea, a partir de ahí empieza lo que es el uso, que viene siendo esta franja. ¿Sí? Ahora vean, se pasa para acá la franja, aunque sea otro horario, por el meridiano, lo están considerando como parte de este horario occidental, que viene siendo lo mismo que UTC más 1. O sea, ambos son exactamente el mismo uso horario, pero dependiendo del lugar, es como le van a llamar. Regresamos. En las Islas Faroe, que es de Dinamarca, Portugal, Reino Unido, Irlanda y las Islas Canarias, así se llama ese uso horario. Pero todos los demás que están en ese uso horario no le ponen ese nombre. ¿Por qué? Porque están aquí en África. Si se fijan, todos son países africanos. ¿Sí? Entonces no van a llamarle de Europa, sino el uso horario más 1. Ya hasta ahí. Luego, si nos vamos un poquito más sobre ese mismo uso horario, ya en Europa, ya es la hora media, que son todos estos países, que viene siendo toda esta franja. ¿Sí? Son todos estos países tienen diferencia de 1 hora en cuestión a Greenwich. Al igual que el Vaticano, que es lo que tenemos por acá abajo. Seguimos en el siguiente meridiano, que, de nuevo, si lo vemos en la parte ya sea africana o en la parte oriental de esta zona, le dicen, estamos a 2 horas de Greenwich. Pero los europeos le pusieron el nombre de hora de Europa oriental. Tienen exactamente el mismo horario. Ahora, dependiendo del horario de verano, en Europa Central, equivale a 2 horas más. En vez de ser 1 hora, son 2 horas. Pero durante 6 meses, que incluye el verano boreal. O sea, el horario de verano está muy metido con el uso horario del mundo. O sea, hay una relación entre ellos. Si nosotros ya nos vamos a 3 horas, cada vez nos vamos yendo más hacia el este, estamos aumentando horas. Y aquí ya empezamos a tocar algo bien simpático que viene siendo Rusia. En Rusia son 11 horarios diferentes. ¿Sí? Y obviamente un país que tiene tantos, hay algunas veces que sí los va a utilizar, y en otras ocasiones, como lo vamos a ver más adelante, va a ser un solo uso horario. Pero también, dependiendo de la ciudad, una ciudad puede ser muy grande y estar a la mitad de 2 usos horarios. Por lo meridiano. Entonces, lo van a meter en uno solo, aunque la ciudad de abajo pueda estar en otro uso horario, como sucede aquí en México, en Colima y Mazatlán y Jalisco. Están en el mismo uso horario, pero son 2 horarios diferentes. Lo vamos a ver más adelante. Y aquí, como les estaba comentando, casi todos se manejan por horas exactas. Irán utiliza media hora. O sea, ellos están a 3 horas y media de Greenwich. No a 3 ni a 4, sino a 3 horas y media.
acá viene algo similar. Pero tenemos que redarnos. Rusia, aquí estamos hablando de la zona 3 de Georgia. Nada más, ese lugar hay una diferencia de 4 horas. Si regresamos, San Petersburgo y Moscú están en la zona 2. Bueno, entonces continuamos. Afganistán también lo maneja en media hora. Acá tenemos el hotel más caro, costoso y más innovador del mundo. El único que está ahí en Dubái que tiene o está considerado como el único hotel de 7 estrellas en el mundo. 7. Lo normal son 5, pero como es tanto el lujo que hay, son 7 las estrellas. Para puro árabe, pues allá está. No. ¿No? No, Pero por artista. ahí pura gente de- viaja muchísima gente de negocios de todas partes del mundo. Sus habitaciones son carísimas, pero como es una ciudad que está evolucionando en una forma tan fantástica, que prácticamente todo el año está ocupado el 100% de sus habitaciones. Wow. ¿Sí? Ahí podemos estar hablando de habitaciones de, en promedio, la más baratita, de unos, no sé, 50, 60 mil pesos la noche. Ay, yo quiero. O sea, es algo impresionante realmente, pero vale la pena, porque también ahí mismo está el acuario más grande del mundo. O sea, hay muchos atractivos ahí en Dubái y ese hotel está hecho en una isla artificial. Chicas, hay muchos atractivos. Bueno, Nada más. continuamos a los diferentes países. Vaya, vaya. Entonces, por ejemplo, Kazajistán, nada más la parte oeste se maneja en el horario de 5 horas. India, Sri Lanka, 3 horas y media. Nepal, 5:45. O sea, hay variaciones. Porque eso es totalmente, son variaciones políticas de cada uno de los países. Porque cada país dice, tomo esto o tomo esto. O quiero crear esto más. Por economía, ¿no? Por la cuestión económica, exactamente. Y seguimos viendo a Rusia. Ahora ya son otros dos ciudades importantes o 2 zonas importantes también. Si se fijan, aquí no llevan ningún nombre. En estas otras tampoco. Pero ya tenemos ahora Kazajistán del lado este. Rusia ya es la 5ª zona. Ya incluye otras 2 partes. Entonces vean qué relajo hay. Por eso, ahora que estuvo el mundial, eran diferentes horarios los que manejaban allá. Acá se manejaba un mismo horario, ya sea el partido a las 9 de la mañana o a las 12 del día. Allá tenían que tener esa movilidad de horarios para poder saber a qué horas iba a salir el partido en tal o cual lugar, que realmente era un verdadero relajo. Seguimos con Rusia. Ya hay una zona mucho mayor y por allá sigue aumentando el tiempo. Ya son 7 horas. Que es algo que si vivimos en una parte de Rusia y nos vamos a la otra, tenemos que estar cambiando constantemente nuestros relojes. Y algo que habían comentado, por ejemplo, los rusos. Los rusos, la selección de fútbol de Rusia, No vengo. es la selección de fútbol que más viaja
durante un año por las distancias. En China. No, Rusia. en Rusia. En Rusia, lo que estaban comentando en una entrevista que se le hizo al capitán de uno de los equipos de fútbol, ellos en el año, entre los viajes que están haciendo de un lado al otro, hacen aproximadamente 5 vueltas al mundo al año en avión, de lo que se están transportando Nada más en su mismo país. en su mismo país, Por la extensión tan grande por que la tiene extensión que geográfica, ¿no? tienen. Entonces, lo que ellos hacen, o en su liga, normalmente en una liga de fútbol juegan un partido a la semana. Ese equipo juega 2 partidos o hasta 3 partidos a la semana para evitar ese ir y venir tan constante. Aunque viajan mucho por las distancias, pero imagínense que tuvieran que regresar todas las semanas, sería algo terrible. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos otro uso horario, el 7º, pero China, vean esto, vean el tamaño que tiene el territorio, entra en varios usos horarios, en varios meridianos, pero en China tiene el mismo horario en toda su superficie, lo cual hace que esta zona horaria sea excepcionalmente ancha. En el extremo oeste de China, el sol está en lo más alto a las 3 de la tarde, y en el extremo este es las 11 de la mañana. Entonces, si aquí está amaneciendo a las 6 de la mañana, acá amanece a las 11 del día. Ese sería realmente, pero ve la posición donde está el sol. O sea, vivir allá en China debe de ser un relajo completo por el uso horario. Pero por la cuestión económica no les conviene, lo dejan Por la así. cuestión económica, todo es igual, pero la cuestión física de uno, biológica, es un problema. Porque vas a estar despertándote a las 11 de la mañana, pues no, te despiertas a las 6 de la mañana, pero es totalmente de noche. Y te va a empezar a salir la luz del día hasta las 11 de la mañana. Qué bárbaro. O sea, es algo muy complicado. Sí, para no. Solamente ellos se tienen entiende. que ir acostumbrando. Ahora sí, el dicho, solamente ellos entienden. Ellos solamente se entienden, porque es algo muy complicado. Está en chino. Está en chino. Ahora sí, está en chino. Realmente está en chino. Si estuviera dividido en 2, 3 partes, bueno, sería más fácil. Pero todo a la misma hora, realmente yo no sé cómo le hacen, ¿eh? Bueno, y aquí ya estamos manejando una parte de Australia, que sería por acá. Y seguimos viendo lo que es los diferentes usos, y seguimos con Rusia. Ya son 8 zonas diferentes. O sea, no es una, sino ya van 8. Y por ejemplo en Japón ya le pusieron un nombre a ese uso horario, que es hora estándar de Japón. Pero en Australia es hora estándar de Australia Central. Ajá. Y lo están manejando a la mitad. Entonces, ¿cómo se llama Monte siglo? Fuji. Ajá. ¿En qué parte está? Japón. Ah, perfectamente. ¿Por qué me ganan? ¿Fuji o Fuji? Bueno, Nos va a dar dependiendo. una plática sobre Japón ella, ¿eh? Sí, cuando gusten. Ay, Bueno, Claro. Quitamos nota. y seguimos con Rusia. Ya van 9.
9 zonas. Wow. ¿Sí? Ahora, en Australia tuvimos una hora central. También está la del este. Rusia es el que debe de tener más de todo el mundo, ¿no? Rusia es el país Más más grande. grande del mundo. Tiene una población muy grande, no tanto como China. Creo que es el segundo país más poblado del mundo, pero si nosotros lo vemos en densidad demográfica, es de los países que tienen menos densidad por su territorio. Yo estaba leyendo el periódico y vi que Estados Unidos tiene más que Rusia. Posiblemente, Y posiblemente. bastante. En Por lo que nos quitaron. Por la población, población, sí. así es. Sí. Yo pensé que el territorio que nos habían quitado. Sí, pues la mitad era mexicana. Mexicanos. Exactamente. O es, porque simbólicamente es. Ajá. Nada más papelería, Bueno, pues a comprar. continuamos. En Rusia Lo que leí yo. Ya estamos hablando de Wow. 10 usos horarios, que son un montón. Ajá. Y bueno, sí conocen qué es lo que hay aquí. Sí, increíble. La Plaza Roja y San Basilio. Exactamente. Que ahorita estuvo muy de moda por el Mundial. Muy bonito lugar. Un lugar muy interesante, Precioso. lo que es Rusia, muy difícil de vivir, unas costumbres muy extrañas en ocasiones, pero pues en todas partes es difícil. Exacto. Bueno, entonces ya nos vamos acercando a lo que es la línea del tiempo. ¿Sí? Entonces terminamos con no 11, Wow. sino 12 zonas horarias. Aunque en algunas ocasiones dicen que son 11 zonas, pero realmente son 12 zonas las que tienen. ¿Por qué? Por las pequeñas islitas que están por acá. Entonces, en tierra firme son 11, Salud, salud. en total Mira, son 12. Bueno, entonces, ahí ya empezamos a tener algunas situaciones raras, como aquí, el UTC 14. Geográficamente se identificó a UTC 10, pero está adelantado 24 horas por las islitas. Pero quienes tienen todo un problema son toda esta zona, que son las Islas Marshall, principalmente las que van a tener esos Que corresponden a Rusia. no, Son americanas, ¿no? son americanas. Pero por ejemplo, las Islas Marshall son pequeños atolones en donde está una dividida de otra, creo que son por 10 kilómetros, 5 o 10 kilómetros. Entonces una es de un día y la otra es del otro día. O sea, en vez de hacerlo junto, ahí sí las separaron. Cuestiones políticas. Se dice, te veo mañana, se van a la playa. Sí, exactamente. ¿Qué digo? Te veo mañana, se pasa a la otra isla. Sí, Puede ser. está bueno. Ajá. Sí. Y son cosas simpáticas en todo esto, porque realmente no es un movimiento derechito, sino es totalmente curveado, Un besito. en donde vamos desde 11 hasta 9 en una franja que realmente debería ser de una sola hora, un meridiano de una sola hora, pero ahí lo manejan diferentes. Hawái tiene la hora de Hawái y de las aleutianas. Bueno, de ahí, si se fijan, en el anterior eran más, hora más. Aquí como estamos pasando hacia el otro lado, ya empezamos a manejar Negativos.
números negativos. Por ejemplo, México está a -6 horas. Europa está a 1 hora o 2 horas, dependiendo del país que estemos manejando, según Greenwich. México, tenemos las Islas Carrión, Colima, está a 8 horas de Greenwich. Entonces aquí ya empezamos a tener nombres más comunes para nosotros. Canadá y Estados Unidos, tiempo estándar del Pacífico. Y maneja nada más unos cuantos estados. Acá también tenemos lo que es el tiempo de la zona noreste, Baja California. Este horario y este horario es exactamente el mismo, con diferente nombre. Bueno, nos vamos más hacia México. Hay una división, lo que es Sonora, son 7 horas. En Estados Unidos ya le llamamos de otra forma, que es la hora estándar de las montañas. ¿Sí? Es todo un relajo, ¿eh? Bueno, este horario... ¿No los vas a poner de tarea? Ah, sí, claro. Este horario equivale a -7 horas, pero se usa solo en el invierno boreal. ¿Sí? Entonces, esto nada más es para invierno, no es para otras fechas. Entonces hay un desajuste que a veces nosotros ni siquiera lo podemos comprender. Bueno, ahora vamos a la parte que es de nosotros, lo que es el tiempo del centro. ¿Por qué le llamaron tiempo del centro? La mera verdad, no sé si sea por el centro de México o por el centro de Estados Unidos. Lo más seguro que sí es por el centro de México. ¿Por qué? Porque de Estados Unidos no es el centro, Es norte. es Norte. una parte de... ¿Sí? Entonces, lo más seguro que es por, ahora sí, el centro de la República Mexicana. Y ahí ya considera a algunos otros países que están dentro de ese meridiano de las -6 horas. Y aquí en México abarca pues casi todo el país. ¿Sí? Vean cuántos estados de la República. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 estados, ¿cuántos tiene la República Mexicana? 31 estados en Distrito Federal. Bueno, ya son 32, porque Ah, ya, sí, ya no es Ciudad de Distrito México. Federal, y es Ciudad de México, y esto se lo tengo que cambiar. ¿Sí? Entonces, aquí son este tipo de horario, que es el horario del centro, 6 horas. Entonces, aumentamos o disminuimos 1 hora, que normalmente disminuimos 1 hora cuando es el horario de verano. En vez de estar a 6 horas, estamos a 5 horas. En la cuestión astronómica es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque un cálculo de 1 hora, el objeto está muy, muy distante a lo que nosotros queremos ver o queremos registrar. 15 grados. Que son 15 grados. 15 grados. Fue 15 grados. Acá están los demás estados de la Unión Americana, que son una gran parte, lo que es Canadá, pero ya también tomamos en cuenta lo que es Centroamérica y parte de Sudamérica, al igual que Ecuador.
¿sí? Entonces, de nuevo, por el uso del horario de verano, aumentas o disminuyes horas. Por eso les estaba comentando la vez pasada que tienen mucha relación por esos movimientos políticos. Ya 4 horas, cada vez nos estamos acercando más a lo que es Greenwich. Hay una gran cantidad de lugares. Y bueno, aquí como notas raras. En Paraguay, de octubre a marzo, en vez de ser 4 horas, cambian a 3. Más lo que es el horario de verano. En Chile, nada más utilizan este horario de otoño e invierno. Es un relajo. Puede ser. ¿Sí? Ya nos vamos acercando un poquito más a lo que es la conclusión de nuestro continente. Tenemos lo que es el horario estándar del Atlántico, algunas pequeñas provincias de Canadá, las islas de Estados Unidos y Puerto Rico. Que algo también simpático, ahora que vino nuestro compañero Miguel Orbe de Puerto Rico, Miguel. él vive en Puerto Rico. Entonces, ¿qué piensan que sea más fácil viajar? Obviamente en el avión. ¿México-Puerto Rico o México-Estados Unidos-Puerto Rico? México, Puerto Rico. Eso sería lo lógico. Sí. Bueno, ¿no? no hay ningún vuelo directo a Puerto Rico. Todos tienen que salir de Estados Unidos. Si tú estás viviendo, no sé, en Venezuela, de Venezuela tienes que ir a Estados Unidos para regresar a Puerto Rico. Ajá. ¿Pero es por el uso horario o No, es una cuestión totalmente política. O sea, él, en vez de irse directamente a Puerto Rico, tuvo que viajar a Estados Unidos y regresar. En vez de hacer 5 horas, hacen 11 horas. Sí, claro. de Pero no pertenece Puerto Rico a Estados Unidos. Sí, Sí, desafortunadamente. es colonia, Por eso. Es exactamente, colonia americana, americana. así es. Eso no tenía Son ni entendido. leros. Sí. No tenía entendido. Ahora, Por eso. Venezuela, recientemente, hace 11 años, cambió a 4 horas y media. O sea, no como lo manejaba, de 4 horas. Como el país es pequeñito y está a la mitad, dijeron 4 horas y media y tan. Ya nos vamos reduciendo a diferentes lugares. Brasil, como es muy grande, también fue dividido en 2 partes. Y si se fija en la línea divisora del horario, no es recta, sino es curvilínea, dependiendo, ahora sí, del estado de cada uno de los lugares. Otra nota, Uruguay, solo en otoño e invierno utilizan este horario. En Argentina, otoño e invierno. Y todo el año en la provincia de San Luis. O sea, son contreras. Chile, continental, solo en primavera y verano, de octubre a marzo. Paraguay, solo en verano. Ujú. Que de veras. Y en Canadá, lo que es la punta de sudeste, que es la de Labrador, manejan 3 horas y media. Entonces cada quien pone su horario como se le pegue en gana realmente. Aunque es algo político o astronómico, pero dependiendo del país es como lo van a manejar. Brasil, El tiempo. un pedacitito. Ya fueron 3 horarios, en vez de 2. Portugal, las Islas Azores, y llegamos al principio del tiempo, que es 0.
Ahora, esto es como nosotros lo manejamos, pero cualquier civil, pero lo que son la milicia utiliza nombres totalmente diferentes a lo que es el UTC, y eso lo hacen por una forma rara, muy complicada, pero en la cuestión milicia o en la cuestión aeronáutica. Porque todos Utilizan, como códigos, ¿no? Secretos. ajá, son como códigos que se llama la hora Zulu. El uso horario militar es una lista de nombres de zonas horarias divididas por los usos. Bueno, ahí está bien. Basadas en el alfabeto fonético de la OTAN, utilizados entre otras por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que actualmente ya son todas, para identificar la hora local que se utiliza, por ejemplo, la letra J. Hasta el 1 de enero del 72 era la hora Zulu equivalente al tiempo del meridiano de Greenwich. Desde entonces la definición de hora Zulu cambió a UTC, tiempo universal coordinado, como lo habíamos visto hace rato, en el cual no se considera el horario de verano. Bueno, hacia el oeste, desde la zona horaria Zulu, hasta la línea internacional del cambio de fecha, en el Océano Pacífico, para las 12 horas. Ajá. 12 zonas, perdón, horarias. Al occidente del horario de Greenwich, del meridiano de Greenwich. Se utiliza la terminología de zonas horarios November hasta Yankee. ¿Qué significa eso? ¿Qué? O sea, es algo raro. Bueno, ahorita vamos a ver qué significa eso. Pero si nos vamos hacia el otro lado, ¿sí? Hacia el Pacífico, son otras 12 zonas que son hacia el oriente de Greenwich, empiezan de Alfa hasta Mic. ¿Qué significa esto? Cada uso horario va a llevar una letra del alfabeto. Primero empieza con la A, después con la B, C, D, y así sucesivamente hasta llegar a la M, que viene siendo 12 letras del alfabeto. El uso de zonas horarias militares en Internet se describió en RFC 822. Después lo cambiaron a 2822. ¿Qué significa eso? No tengo ni la más remota idea. Desde enero del 94, tras la convención de Muniers, se adopta la hora Zulu por las Fuerzas Armadas de los países pertenecientes a la OTAN, como les comenté. Bueno, como ejemplo, si estamos en Perú, la hora aeronáutica es 22:30 Z. Z significa Zulu. Entonces, la hora local será 17:30 R, que es Romeo, en el alfabeto fonético aeronáutico, y la diferencia son 5 horas. ¿Qué es esto? Un relajo que nosotros como civiles no le entendemos ni jota. ¿Por qué? Porque estos nombres salen de esta lista. Entonces, zona Greenwich es la Zulu, que es 0 horas. México, ¿a qué diferencia estamos de Greenwich? Menos 6 horas. Buscamos menos 6, que es la letra S, cierra. ¿Qué significa eso? Que ahorita serían las 2200 horas, cierra, que viene siendo las 10 de la noche del meridiano o del horario del centro.
Ah, Qué chismeachis. bárbaro. Sí, Porque o sea- seríamos a los extraterrestres. O sea, aquí estamos a las 10 horas del horario del centro. En este tipo de lenguaje se le llamaría las 2200 horas Ah, no. sierra. Perfecto. O sea, es algo de relajo. Entonces, si estamos en España, sería alfa, por el meridiano que tiene. Si nos vamos un poquito más hacia el este, va aumentando el horario, si vamos viendo en letra A, B, C, D, así sucesivamente. Y Sí, cada pero una J. tiene Por eso su no nombre. entiendes. ¿Mande? No hay J, por eso no entiendes. ¿Sí? No se entiende. No hay J. Ajá, Vale, pues Alfa, no lo Bravo, entiendes. Charlie, Delta, No hay Eco, J. Foxtrot, Golf, Sí, ¿no? Falta de Hotel, la I a la India, ¿Sí? Kilo, Por eso no entiendes. Lima, ¿Qué? Mike. ¿Qué? O sea, la J. Bueno, Qué bárbaro. por el otro lado, vamos con November, Oscar, Papá, Quebec, Romeo, Sierra, Ay, Dios Tango, mío, pero Uniforme, ¿qué? Víctor, Whisky, ¿Sí? Rayos X. ¿Qué rayos es eso? quiere decir? Pues es que O parece. sea, son las claves que ellos utilizan Qué de raro. cada una de las zonas. Entonces, ellos saben perfectamente a qué zona y qué países están en esa zona. ¿Zona hotel? ¿Sí? Zona hotel. Órale. Entonces, Eso es otra. cuando hay un ataque, Ya o ves. cuando había algún ataque en la Segunda Guerra Mundial, decía, a las 23 horas, no sé, Bravo. Bravo. Entonces, a las 23 horas de este uso horario, ese país es el que va a ser atacado. La gente común y corriente como nosotros no sabemos qué están diciendo. Por eso son claves. Qué bárbaro. Y bueno, pues con esto es una... La hora visión papá. la hora papá, la hora Oscar, la hora Romeo. Muy bien. Entonces, pues, La hora mira la hora tango. tango. Tango puede sea, ser por Argentina, por ejemplo. Oye, Zulu equivale a Greenwich. ¿Son de Sí. Zulu? Exactamente. Pero de otro país, o como. No, es que Inglaterra, fue Greenwich. como le pusieron ese tipo de clave. O sea, es una clave O sea, que Zulu actualmente Greenwich ya es equivale a Greenwich. mundial, pero para lo que es la cuestión de milicia y aeronáutica. Ah, Inclusive en aeronáutica y en hotelería se usan todas las letras para deletrear cada Exactamente. En el cada banco, letra. en el banco igual, cuando En- damos una RFC, no digo SLAS, Silvia, Sol, Lalo, Ajá. estoy diciendo Bueno, ahí S, tú estás dando L, una... Ajá. por O sea, letras o nombres. pero es para identificar la letra, que no haya confusión. Pero aquí no. Aquí ya son claves que Ya se fíjate, utilizan. por nombre Sí. ya Exactamente. establecido. Sí, entonces son claves que se utilizan en la milicia, en la aeronáutica, Y hotelería. hotelería. ¿Por qué la hotelería? Porque hay hoteles en diferentes partes del mundo y normalmente no saben. Es que está a -3 o a +5 horas. Sino, si ya dicen esto y tienen esta lista, ya saben en qué posición están o en dónde están. Ahora Zulu se me imagina que estoy viendo Viaje a las Estrellas. ¿Sí? Zulu, ¿te acuerdas de Zulu? Sí, Zulu, exactamente. pero ahí es Zulu. ¿Zulu? No Zulu. Zulu. Y el otro era Zulu. Bueno, pues con esto damos por concluida esta breve, rápida, diferente plática de algo que normalmente no conocemos. No sé si tengan alguna duda, Uy, pues. hablen ahora Pues yo llegué tarde. o callen para siempre. Ya llegué Llegaste a la tarde. mitad. ¿verdad? ¿Qué? ¿Que se repita? Bueno. No, ¿Le puedo aprender? es Sí. La hora Zulu. Una pregunta. Sí. Mañana Una empieza. respuesta. Sí,